Se terminó un esquema de funcionamiento de nuestra economía que debe ser suplido por otro, el funcionamiento de los 90, que se basó básicamente en el flujo de capitales basado primero en las privatizaciones y después en el endeudamiento. Eso se terminó en la Argentina, lo sabemos todos. Fue la solución que hizo perdurar durante 10 años un modelo, un esquema de funcionamiento económico y social en nuestro país. Algo pasó muy profundo, que dos gobiernos de signo diferente, abrupta y dramáticamente, terminaron sus mandatos. Quizás no ha sido no prestar atención a esta situación estructural por la que atraviesa la Argentina y que es necesario encontrar solución a tiempo. Esta necesidad de diagnosticar correctamente la base de los problemas argentinos, que ahora están entrelazados, son políticos, económicos y sociales, pero desde mi punto de vista hay un trasfondo económico que es necesario solucionar como se debe. Este es el punto básico del diagnóstico al que no hay que equivocarse. Y yo considero que hay un segundo punto del diagnóstico, más actual, más contemporáneo, que es tener en cuenta la variable del tiempo. Mientras se agrava la solución de la crisis, mientras el tiempo de incerteza que viven los argentinos sin encontrar solución se prolonga, sabemos que la crisis se agrava. Por eso, cuando repasamos un manual de medidas económicas, sociales o remedios institucionales para los problemas que tiene la Argentina, tenemos que contemplar adecuadamente esta variable, que es la variable del tiempo. Yo estoy seguro que hay muchísimos argentinos que preferirían que en estas circunstancias tuvieran la opción de elegir mediante las urnas quién va a ser el gobierno que va a continuar y tratar de solucionar los problemas de la Argentina. Pero creo que debemos decirle con toda honestidad, valentía y asumir los costos que esto puede significar, que la dilación de los problemas de Argentina los agrava, que un gobierno a plazo fijo, un gobierno de 60 días, 75 días o 90 días es por naturaleza un gobierno débil. Y un gobierno débil no está en condiciones de afrontar problemas que ya se dijeron en este recinto, que no son problemas de fácil solución. Ya se vio cuando se recurrió a discursos voluntaristas, que con el mero discurso no se podía cambiar el acontecer de las cosas porque la naturaleza de la crisis es muy profunda. Dijeron bien varias señoras y señores diputados cuáles eran los problemas acuciantes. Está el problema generado por la indisponibilidad de los recursos, no solo de los ahorristas, sino de aquellos que tienen que cobrar sueldos y jubilaciones. El problema generado en el sistema financiero. La Argentina hace pocos días declaró oficialmente la cesación de pagos, que era una verdad revelada que no se podía ocultar. Pero esto no se terminó aquí el asunto. Es necesario reiniciar negociaciones para darle el marco correcto a la reestructuración y redefinición de la deuda con el periodo de espera y la quita correspondiente, porque esta situación, todos sabemos que vivimos hoy, no es duradera. Tenemos que solucionar la emergencia social de millones y millones de compatriotas. Tenemos que pacificar el país, que está viviendo una revuelta y una conmoción interna que es impropia de cualquier comunidad civilizada y organizada. Tenemos que recrear las bases de la convivencia en la Argentina. Y esto no lo puede hacer un gobierno que tiene 45, 60 o 75 días de mandato por delante. Yo planteo, seguramente serán muchos más, dos características del diagnóstico que tenemos que tener para solucionar los problemas de la Argentina. Por eso creemos que la solución ideal quizás no sea la posible de aplicar en este momento en nuestro país. Por eso también consideramos que el Partido Justicialista, siendo la mayoría en ambas cámaras, habiendo ganado las elecciones en el mes de octubre, tiene la legitimidad
de plantear cuál es el hombre de sus filas que será el encargado de completar el mandato hasta el año 2003. Así como ellos tienen ese legítimo derecho que nosotros indudablemente reconocemos, creo que nosotros también tenemos el derecho de plantear cómo consideramos que debe abordarse y por lo menos y humildemente dos reclamos que tenemos que hacer. Uno, ya se dijo, lo dijo la senadora Ibarra y lo dijeron otras señoras y señores diputados, la necesidad de tener un programa económico, social e institucional en esas tres pivotes. Ahí está el núcleo, un programa para la emergencia social, un programa de relanzamiento productivo de la Argentina y un programa de mejora institucional con la reforma política, con la reforma de los tres poderes del Estado, empezando sin duda por la justicia, que como todo cuerpo y como todo pueblo, cuando se pudre es por la cabeza. Y por eso creo que es indudable que no nos podemos quedar de brazos cruzados en este Congreso ante esta Corte Suprema de la Nación e indudablemente tenemos que buscar los mecanismos institucionales correctos, que son sin duda el juicio político, para avanzar en el necesario cambio que la sociedad está demandando acerca de este cuerpo. Lo mismo las demás instancias institucionales que tienen la República. Es necesario abordar este programa. Por eso planteo la legitimidad y el derecho de conocer y consensuar ese programa. Tengo que reconocer una cosa y no me arrepiento. Quizás el senador Duhalde, en soledad durante mucho tiempo, cuando desde distintos lugares planteamos una visión de la problemática económica, él desde hace tiempo y pagando costos políticos planteó otra visión. Yo creo que es ahora de que para que no vuelva a pasar lo que pasó muchas veces, que ese discurso se concrete. Si es así, sin duda va a tener nuestro apoyo. Segundo, el otro reclamo que con todo derecho, creo que todos, no desde un sector político, sino que la sociedad argentina está haciendo a los que tienen ahora la autoridad de conducir los destinos de la Argentina. Conformar un gobierno, no solo de unidad nacional, de amplitud de sectores políticos y económicos, sino conformado con mujeres y hombres de prestigio en la Argentina, sin sospecha de corrupción. Acá yo no creo que tenga que haber una antinomia, como dijo hace muy poco un exfuncionario. No tiene que estar reñida la inteligencia con las conductas. Hay que buscar, porque los hay, funcionarios inteligentes y con conductas claras y transparentes. Con esas dos condiciones, programa de cambio en lo económico y social y gobierno conformado por dirigentes, que los hay, con conductas claras y transparentes, creo que vamos a comenzar a desandar este camino de descrédito, de deslegitimidad que tiene la política en la República Argentina. Creo que es la única forma, con el ejercicio, con el desempeño de un programa de gobierno y hombres y mujeres creíbles, que esto es posible. Con estas consideraciones políticas, nosotros vamos a apoyar la propuesta hecha desde la bancada justicialista de nominar hasta el año 2003 al senador Eduardo Duhalde para ocupar el puesto importantísimo de presidente de la Nación Argentina en el marco de profunda crisis que vive la Argentina. Quiero agregarle, y para terminar, señor presidente, un elemento que para mí no es accesorio y sobre el cual tenemos que reflexionar. Estamos a tiempo de que la solución sea democrática en la Argentina. Y cuando yo planteo esto no es porque esté agitando un fantasma lejano a nuestras tierras o de otro tiempo. En nuestro propio continente latinoamericano vemos experiencias autoritarias que no van a terminar bien. Por eso creo que debemos asumir la responsabilidad que como dirigentes, pese al descrédito, podemos tener ante la sociedad argentina y asumir esta facultad que constitucionalmente tenemos de elegir un presidente que pueda culminar su mandato.
No son tiempos de soluciones fáciles y creo que la única forma de relegitimar conductas políticas que sabemos que han caído en el descrédito ante la sociedad es asumir las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene en estas situaciones dramáticas. Termino, presidente, con estas consideraciones políticas, pero también de prospectiva acerca de lo que debe pasar en la Argentina. Vamos a apoyar la propuesta hecha desde la bancada justicialista. Nada más. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Monteagudo. Señor presidente, la diputada. Perdón, diputada, perdóneme. No es nada. Quería referirme en primer lugar, y a fuer de ser sincera, que desde que empezamos a sesionar hubo una idea que rondó permanentemente en mi cabeza. No puedo olvidarme de quien con más que certeza, criterio y justicia planteó que donde existe una necesidad hay un derecho. Eva Perón. Señor presidente, para hablar de necesidades, en lo que podría ser apenas un raconto rápido, ¿qué vamos a decir frente a la necesidad que tiene el pueblo argentino de comer? El hecho de comer no se puede dejar de lado. ¿Qué le vamos a decir a la sociedad argentina cuando está preguntando quiénes son los responsables de las últimas muertes que sucedieron en la capital y en el país en su conjunto? ¿Qué vamos a contestar frente a la necesidad de un pueblo que está reclamando que le devuelvan sus derechos cuando se les quitan en las formas más terribles que podamos recordar en la historia de la Argentina? Por ejemplo, cuando ya no existe trabajo. El trabajo es un dignificador y un organizador social. ¿Qué le vamos a decir al pueblo cuando existe en el pueblo la necesidad de suspender el pago de la deuda externa, porque si seguimos pagando el pueblo no come? ¿Qué le vamos a decir ante la necesidad de derogar una ley injusta como es la ley de reforma laboral? ¿Qué le vamos a decir cuando desde aquí surgió hace unos 10 años la necesidad estratégica que se llamó Mercosur? Señor presidente, esta es una necesidad y estoy hablando de redefinir un Mercosur que sea no solamente económico, sino que sea básicamente social, cultural y que tenga que ver fundamentalmente con la solidaridad. ¿Qué le vamos a decir a la necesidad de ese pueblo cuando nos plantea en un idioma que no es el que acá se trata, pero que es generalmente mucho más claro del que acá hablamos, que necesitamos una reforma urgente de la política aduanera, que necesitamos eliminar el sistema de las AFJP y que necesitamos decirle un no rotundo a la dolarización de la economía argentina? No podía, señor presidente, enmarcar lo que iba a decir si no partía de esa idea que me ronda en la cabeza, donde existe la necesidad. Y por otra parte, no puedo dejar de pensar en hablar de los derechos. Creo que por más que exista la urgencia y por más que exista la crisis que todo el mundo, desde la anterior reunión de la sesión hasta hoy, planteó, esta crisis estructural que requiere respuestas más que urgentes, no puede soslayar la legitimidad. Elegir un presidente significa, en primera instancia y en estas condiciones, por supuesto que atender a las necesidades que hoy tiene el Partido Justicialista. Aquí hay dos diputados, la diputada Castro y el diputado Villalba, que han planteado un proyecto, el 7633. Podemos ver, podemos consensuar los plazos que necesita el Partido Justicialista, pero lo que no podemos dejar de ver, señor presidente, es aquello de que donde existe una necesidad y un derecho, y el derecho del pueblo es el derecho a votar.
Se lo digo, señor presidente, porque no podemos guiar el destino de nuestra nación o de lo que lamentablemente políticas neoliberales hicieron que quedara de ella. No podemos sustituir el mandato popular por mayorías circunstanciales, y esto es lo que me preocupa. Me preocupa que mayorías circunstanciales, que son legítimas también, intenten sustituir el voto popular. Entonces digo, nos llamaron a esta sesión, hemos aceptado la renuncia del señor Rodríguez Sá. Estamos tratando una propuesta del bloque mayoritario a través de la propuesta de que sea presidente de la Nación el doctor Duhalde. Siento, señor presidente, y no puedo dejar de decirlo, que estas mayorías circunstanciales, que hoy podemos encontrar un plazo en una transición más que difícil, requiere de nosotros una respuesta diferente. Requiere de nosotros legitimar esta decisión a través del voto del pueblo. El otro día escuché aquí por lo menos más de 200 veces la palabra pueblo. ¿Sabe qué pasa, señor presidente? Yo la traigo hoy acá, pero con una sola intencionalidad y clara. Los 90 fueron una década infame porque no solamente se llevaron el capital nacional, las empresas privatizaron nuestros derechos y nos pagaron un 10% de lo que valían. Fue infame esa década porque además nos casi impidió la posibilidad de volver a hablar de pueblo, y se hablaba de gente alegremente, cuando pueblo sigue siendo para mí el único sujeto posible de cambio, el único sujeto posible de transformación. Por eso voy a hablar de pueblo, no en esta retórica que escuché en más de 200 oportunidades la vez anterior y ahora. Para finalizar, señor presidente, me asusta a veces esta unidad nacional de la que se habla, porque digo, ¿unidad con quién y para qué? Estoy convencida que la unidad nacional tiene que ver con un proyecto nacional y popular, que tiene que ver para derrotar definitivamente un modelo que mostró en sus aristas más temibles que está perimido en lo económico, en lo social y en lo político. Tenemos que aprender a pensar, pero para eso tenemos que aprender a escuchar. Y yo no puedo tolerar más esta diferencia, señor presidente, de que existe una afuera en la calle y una dentro en el recinto, porque nosotros somos producto y parte de la afuera, si no, no tendríamos derecho a hablar. Por otra parte, señor presidente, refiriéndome al proyecto nacional y popular y a la unidad nacional, creo que me van a acompañar la mayoría de ustedes, por más que algunas cuestiones, más que pequeñas, lo lleven a no asumirlo. Señor presidente, la unidad nacional y popular se hace de abajo hacia arriba, se hace con estrategias de abajo hacia arriba, y seremos nosotros los que las defendemos acá, pero no los que consensuamos entre dirigencias o entre partes de dirigencias de partidos mayoritarios en soledad. La unidad nacional va a ser la que procree un proyecto nacional y popular. Desde ese lugar es que le digo, no nos permitamos que esta crisis tenga como respuesta una crisis dentro de poco tiempo mayor. No dejemos que una mayoría circunstancial sustituya el voto popular. Y por último, señor presidente, también con absoluta honestidad quiero decirle que me sentí hoy, durante todo el día, a definir mi decisión de hoy como una elección condicionada. No es ni voluntaria ni me produce alegría. Mi abstención es una elección condicionada y nada más. Si hubiese sido de otra manera, no le quepa duda al oficialismo que íbamos a reconocer absolutamente su trayectoria, sus derechos y su capacidad. Y antes de terminar, ¿sabe qué le quería decir? Me acuerdo del general Perón cuando planteaba
que hay una dinámica muy particular entre tres palabras. ¿Sabe qué? Decía Perón, es muy difícil encontrar un sabio. Más difícil es que ese sabio sea rico, pero es casi imposible que un sabio sea rico y bueno. Si nosotros consideramos que esto que se vio acá es el proyecto nacional y la unidad nacional, señor presidente, yo le estoy diciendo, es de pocos sabios hacerlo entre tan poca gente, es poco rico cuando faltan las organizaciones del pueblo, es poco productivo cuando faltan los actores nacionales, los actores sociales de la vida nacional, y es poco bueno cuando sigue sin tener el único respaldo legítimo, la fuerza del pueblo, que no está allá y está acá. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Carboneto, que tiene 7 minutos y medio porque comparte el tiempo del bloque con el diputado Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Como es sabido, el Polo Social en la Asamblea Legislativa anterior se opuso a la ley de lemas y votó en contra de la propuesta de la mayoría. No creímos entonces, y no creemos ahora, que la tragedia que vive el país permitiría tolerar nuevos comicios, nuevas campañas electorales, nuevas internas. Creemos que no podemos jugar con el sentimiento desesperado de nuestra población. No creemos que esa desesperación de nuestro pueblo tenga mucho que ver con problemas de legitimidades formales o de origen. En rigor, legitimidad de origen tuvieron muchos, desde hace ya muchos años. El problema es que no cumplieron los mandatos, porque en nombre de la revolución productiva, en nombre del salariazo a la Argentina se trajo el modelo neoliberal. Y esa era la frustración de nuestro pueblo, y es la frustración de nuestro pueblo. Porque en nombre del cambio se trajo ya en el 2000 nuevos ajustes, nuevas reformas antilaborales, nuevo endeudamiento, megacanje, blindaje, etc. Esta es la frustración de nuestro pueblo y tiene un nombre y hay que reconocerlo. El no cumplimiento de un mandato, del mandato que ya muchos tuvieron y que se refiere a la necesidad de acabar con este modelo económico injusto, improductivo, explosivamente endeudante del país. Quien esté decidido a cumplir con ese mandato, por tanto, que asuma la responsabilidad. Esto no es una crisis más de la República. Es un modelo de acumulación que ha fracasado. En nombre, paradojalmente, de la economía de mercado, desde los años 90 nos vienen diciendo que este es el modelo y, sin embargo, ese mismo modelo ha destruido el mercado externo y el mercado interno. Sabemos hoy que el mercado externo, y lo podemos decir, claro, finalmente lo podemos decir, se destruyó por un horroroso retraso cambiario que le quitó toda competitividad a la Argentina y que en nombre de regresar esa productividad por otras vías llevó a que nos trajeran leyes ignominiosas de flexibilidad laboral. Sabemos también que el mercado interno fue destruido porque no es que los argentinos no tengan voluntad de consumir, como a alguien se le ocurrió, no tienen plata en el bolsillo. Es el modelo, colegas, diputadas y diputados. Si el Partido Justicialista, si el doctor Duhalde en particular, dijo hace ya 4 o 5 años que este modelo se había agotado, la esperanza del Polo Social es que ustedes, diputados del peronismo, que usted, doctor Duhalde, se decida a asumir el cambio de este modelo, que es lo que reclama el país entero. No nueva propaganda electoral, no protagonismos, no vedetismos, no nuevas representaciones mediáticas. Lo que reclama es con energía el cambio.
Y si para ese cambio hay que intervenir el Banco Central de Reserva, tendrá también nuestro voto. Si para ese cambio hay que, en algunos casos, decidir duras medidas sobre el capital bancario en la Argentina, tendrá nuestro voto. Esta mañana el padre Luis Farinello comunicó al país que desde el Polo Social vamos a acompañar ahora la iniciativa de la mayoría del Partido Justicialista, apoyando hoy la designación del doctor Eduardo Duhalde como presidente de la República. No es ciertamente un apoyo incondicionado, yo diría todo lo contrario. Es un apoyo claramente orientado a acompañar a aquellos que deben recordar, más que nadie tal vez, aquella época del 17 de octubre y de la Revolución Peronista en la Argentina. Compañeros del PJ, recuerden ustedes que están ante un desafío y una encrucijada que no es muy diferente a esa que entre 1943 y 1947 los originarios del movimiento nacional justicialista tuvieron que decidir, no por Braden, sino por Perón. Decidan ustedes, en contra del modelo o a favor del modelo. Pero es lo que vamos a tener que decidir en los próximos días. No hay oportunidad para hacer esto sin romper huevos, porque esto es una tortilla. Y hay que hacer la tortilla. Hay que estar decididos, con coraje, a acompañar las decisiones que en nombre de la nación, no del Partido Justicialista, en una gran convergencia de las voluntades de cambio, de esa transversalidad que tantas veces se pidió, hoy estamos dispuestos a impulsar con todos ustedes. Señor diputado, termina su tiempo. He aquí nuestro apoyo entonces a la candidatura del doctor Duhalde. Pero vaya también una advertencia. Hay de quien no comprenda que el cambio del modelo antiproductivo es imprescindible, que requerimos redistribuir ingresos y crear mercado interno, cambiar los precios relativos y generar producción y trabajo en lugar de especulación bancaria y financiera. Hay ciertamente de quien crea que puede manejar tibiamente un modelo no solo agotado, sino fracasado, inviable, técnica y socialmente. Y un pedido final también, un pedido final. Es importantísimo, creemos, la rápida convocatoria, de la cual solo ustedes pueden ser responsables, queridos compañeros del PJ. La rápida convocatoria de las organizaciones obreras del país, sin fijarse en sus distintas expresiones, a todas, al CTA, a las dos CGTs, a la CGE, a la Unión Industrial Argentina. Solo con esa convergencia de fuerzas sociales y más amplia, con los agrarios, solo con esa convergencia podrán encontrar la fuerza necesaria y con la ayuda de todas las otras fuerzas políticas para emprender la transformación más difícil. Y acá no solo necesitamos apoyar un presidente. Queremos darle un presidente a la Argentina, sí, lo más rápido posible. Pero queremos también pensar que lo que le estamos dando es la voluntad de la revolución y el cambio. Compañeros justicialistas, a cambiar el modelo económico, a cambiar el modelo económico. Gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. Hace apenas una semana, en este mismo recinto, esta honorable Asamblea Legislativa, a propuesta de la bancada del justicialismo, tomó la decisión de designar un presidente. En esa oportunidad manifesté de que nosotros queríamos primero tener claro una propuesta y un programa económico de cambio que elimine el neoliberalismo y pase a una economía productiva, a una economía de defensa de la industria nacional, de defensa de la producción agropecuaria nacional, con protección, como hacen los países desarrollados.
de aumento del salario mínimo, de convocatoria a la Confederación General del Trabajo, la Unión Industrial, a un acuerdo programático nacional de emergencia para salir del corralito, para sacar los salarios que están estancados en los bancos, para que en definitiva la Argentina vuelva a tener reactivación económica. Y consideramos un error la propuesta que nos planteó la bancada justicialista y la rechazamos. Rechazamos por considerar que no estaban dadas las condiciones de acuerdo a la Constitución Nacional. Cometimos esta Asamblea un error y se pagó caro. Una semana después, el presidente designado por esta honorable Asamblea presenta su renuncia, porque no sabemos si los programas económicos que dio a conocer el presidente contaba con el apoyo necesario entre la propia bancada y entre los propios gobernadores del justicialismo. Me estoy refiriendo a las medidas concretas que se anunciaron, como decretar la cesación de pago de las deudas externas, aumentar el salario mínimo a 450 pesos, la creación de una moneda para reactivar la economía, medidas que generaron simpatía en la sociedad y los trabajadores. Pero parece que ni la propia bancada ni los propios gobernadores apoyaron estas decisiones. Hoy no sabemos cuál es el programa de acción de gobierno a futuro. No queremos volver a cometer los mismos errores. El sistema político argentino, durante los 10 años últimos, ha venido cometiendo graves errores que nos llevó a la situación actual. Y estamos pagando muy caro esos errores. Es una crisis no solo económica ni social, sino también política, que hoy tiene sus manifestaciones. Por eso considero, y sin entrar a analizar la personalidad ni la honorabilidad del doctor Duhalde, a quien lo conozco hace muchos años, que es un error esta nueva propuesta que se presenta por parte de la bancada justicialista. Considero que es necesario la consulta al pueblo, es necesario que el pueblo decida a través de elecciones generales, claras y transparentes, de acuerdo a la Constitución, el programa y la acción de gobierno para construir una nueva Argentina, una nueva nación, un nuevo proyecto de país que nos instale en la economía regional en el Mercosur, que desde el Mercosur nos instales en el mundo, que podamos generar trabajo, esperanza, justicia social. No existen más liderazgos individuales. Se está agotando el sistema presidencialista en la Argentina. Se necesita una revolución institucional para dar cuenta de esta nueva realidad en el país. Por eso considero que esta propuesta no está a la altura de las circunstancias. Consideramos imprescindible la convocatoria de elecciones en un tiempo prudente y razonable. No es cierto que en las crisis no se pueda convocar elecciones y consultar al pueblo. Es más, es cuando más necesitamos consultar al pueblo en los momentos de crisis, porque no hay minorías iluminadas. Hay sí una sabiduría popular acumulada durante toda nuestra historia. Y el 17 de octubre del 45, el general Perón no se le ocurrió mantenerse en el gobierno porque el pueblo reclamó en la Plaza de Mayo y sacó de la cárcel, sino que frente a esa grave crisis económica, social e institucional de la República, planteó como condición sine qua non la necesidad de la consulta de elecciones populares para hacerse cargo del gobierno en 1946. Y esto es lo que debemos hacer ahora. Tomar ese ejemplo para provocar la revolución institucional que necesita la Argentina. Un cambio en las instituciones políticas, sociales y económicas que pueda reinstalar nuestro país en el concierto de las naciones del mundo. Por eso no acepto esta propuesta que plantea el justicialismo
y me voy a abstener en esta votación. Y voy a dejar claro que vamos a apoyar todas aquellas medidas y todas aquellas leyes que apunten a destruir al sistema económico neoliberal que se ha ido consolidando a partir de estos 10 años. Queremos recuperar un sistema político, económico y social para la patria, para los trabajadores, para los marginados y para que hagamos honor a los argentinos que dieron su vida y que quieren ver una nueva república en nuestra patria. Por esta razón, señor presidente, vuelvo a reiterar mi abstención en este voto y desearle éxito al doctor Duhalde. Y no estoy hablando acá en temas personales, sino conceptuales y políticos. Quiero un cambio en la República, quiero un cambio en la política y quiero una economía al servicio del pueblo, como siempre lo pregonó el general Perón. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la senadora Colombo. Señor presidente, en representación del bloque de senadores del Frente Cívico y Social de Catamarca, quisiera plantear que resulta, sin lugar a dudas, muy difícil en este escenario de crisis institucional abstraernos a la necesidad de hacer consideraciones sobre cuáles son las razones por las que llegamos a esta situación. ¿Cómo pudo en la Argentina la puja sectorial más que el bien común? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta puja de sectores que nos llevaron a una crisis política, económica, social e institucional que se ha devorado en 15 días a 2 gobiernos, a 2 presidentes? Hace una semana se nos pedía en esta asamblea instrumentos para que un nuevo presidente pudiera hacerse cargo de la conducción política de la nación. Esta nueva asamblea que hoy estamos celebrando es la prueba más contundente que no hay salvadores individuales o sectoriales para la situación por la que atraviesa hoy nuestro país. Hace una semana también, frente a la situación de vacío de autoridad, apelábamos al paraguas que nos ofrece la Constitución Nacional a través de los artículos 75, inciso 21, y del artículo 88, y también el marco legal de la Ley de Acefalía, para decir que apoyábamos la designación de un presidente que cumpliera el mandato que había sido interrumpido por la renuncia del expresidente de la Nación, el doctor Fernando de la Rúa, que debía completarse el mandato, que no considerábamos o no imaginábamos posible frente a ese escenario desarrollar una campaña electoral, y que tampoco aprobábamos que frente a la crisis pretendieran algunos sectores que la crisis legitima todo, aún interpretaciones antojadizas de la Constitución Nacional. Reitero que el hecho de que hoy nos encontremos nuevamente reunidos en esta Asamblea Legislativa para cumplir los mismos fines que hace 8 o 9 días es una prueba que ningún sector por sí mismo podrá salvar a la nación, podrá salvar a nuestra patria de esta situación. Frente a ello, sostenemos la misma posición que hace una semana, pero también querríamos agregar algunas consideraciones. La primera es que no vamos a aceptar, como creo que tampoco lo haría ninguna de las fuerzas políticas que componen esta Asamblea, que se lleven adelante acuerdos, salvo que fueran acuerdos celebrados de cara a la gente, que permitan conformar un programa de gobierno de pacificación nacional, con instrumentos para abordar en forma justa el tratamiento de la deuda, del déficit, la inclusión social que reclaman a gritos
millones de compatriotas hoy en nuestro país. El restablecimiento de la credibilidad en las instituciones de la República. El restablecimiento de la credibilidad fundamentalmente en el Poder Judicial de la Nación, que también, al igual que los otros poderes del gobierno federal, está seriamente lesionado. La gente ha salido a las calles en estos últimos días a pedir la cabeza de los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y frente a esto, nos permitimos pedir a las mayorías que conforman ambas cámaras del Congreso, fundamentalmente de la Cámara de Diputados, que es en la que tiene inicio este trámite, que procedan a considerar los pedidos de juicio político que existen, presentados por distintos legisladores de diferentes bancadas en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, senadora. Para finalizar, quisiera señalar, en primer término, que este bloque va a apoyar la decisión que tome o que reúna para la designación del presidente de la Nación el consenso de la mayoría de los bloques políticos reconocidos en el seno de esta Asamblea y que también reúna la mayoría absoluta de los votos de los miembros presentes de esta Asamblea Legislativa para completar el mandato, es decir, hasta el 10 de diciembre del año 2003. Y vamos a solicitar, en primer lugar, que este presidente, que surja de las deliberaciones de esta Asamblea Legislativa, convoque a un Consejo de Gobernadores para que con carácter consultivo asesore al presidente en la difícil misión que le espera en los días por venir. Creemos que este Consejo de Gobernadores puede conjugar la representación de los partidos políticos nacionales con la de aquellas fuerzas políticas provinciales que además tienen la responsabilidad de ser gobierno en sus provincias, de pagar sueldos, de mantener la educación pública, de mantener la salud pública. Ese es un pedido concreto que queremos dejar formulado a la persona que resulte designada por las mayorías que integran este cuerpo, que, como acabo de decir, decisión que vamos a apoyar para que sea tenida en cuenta. Y en segundo término, volver sobre lo que dije hace un momento, que las mayorías de esta Asamblea, de este Congreso, de ambas cámaras, tomen o den impulso a los pedidos de juicio político que están ingresados en la Cámara de Diputados sobre los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es todo lo que tenemos para decir. Creemos que solo la unidad, el sentido patriótico, la suma de voluntades y de esfuerzos será capaz de sacar a la patria de esta situación a la que fue conducida, como dije al comienzo, como resultado de que la puja de sectores en la Argentina lamentablemente siempre pudo más que el bien común. Es todo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra la diputada Walsh. Gracias, señor presidente. Así fuera la única diputada de esta Asamblea Legislativa que votara en contra, porque el bloque de Izquierda Unida va a votar en contra de la postulación de Eduardo Alberto Duhalde. Repito, así fuera la única diputada en esta Asamblea Legislativa
que votara en contra, lo haría y lo haré porque voto en contra con orgullo y con convicción. Con orgullo y con convicción, con orgullo de ser de izquierda, respondiendo a alguna intervención anterior acerca de las dudas sobre cómo se compone un movimiento. Izquierda Unida es de izquierda y lo es orgullosamente. Hemos ganado esta banca para obtener representación parlamentaria para la izquierda. No es la única banca de izquierda en esta Asamblea Legislativa y me alegro. Estoy confiando en que los diputados de izquierda, que somos más de uno, podamos empezar a hablar con la verdad, con la sinceridad, con la memoria, con los hechos que hacen a la historia y con las propuestas. Se dice por allí con mucha insistencia que la izquierda en la Argentina no tiene propuestas. Es falso. Ya vemos a dónde nos llevan las propuestas de la derecha y de la centroderecha, a este desastre colosal en el cual nos encontramos. Es cierto que hay una dentro del recinto y hay una fuera del recinto, y sobre todo porque las condiciones de vida de aquellos que llegan a ocupar una banca de diputado o de senador, nada, absolutamente nada, tienen que ver con las condiciones de vida de la mayoría de nuestro pueblo que está fuera. La mayoría de nuestro pueblo que hizo colas interminables en medio del calor o de la lluvia para lograr retirar a algún depósito que le pertenece y que le ha sido robado. Pero no le fue robado por un problema meteorológico, le fue robado por un modelo, por un sistema y por quienes ejercen el gobierno con nombre y apellido, nombres de partido, responsabilidades políticas que en la mayoría de los discursos se omiten. Aquí hay gente adentro que está cobrando entre 6.000 a 10.000 pesos una dieta. Eso me incluye, pero no la he cobrado aún. No me interesa cobrarla en efectivo y no la voy a usar porque la voy a destinar en su enorme mayoría a las luchas obreras, populares y piqueteras. Eso me hará no integrar orgullosamente esta clase política que está asqueando a la mayoría de nuestro pueblo. Y ya lo he dicho en la Asamblea Legislativa anterior, a ver si pudiéramos rebajarnos las dietas, a ver si pudiéramos cobrar lo mismo que una directora de escuela, a ver cómo sería nuestra vida si cobráramos 1.200 pesos por mes, a ver si no pudiéramos retirar la plata del cajero, a ver si no pudiéramos tener tarjeta de débito o de crédito, a ver si dependiéramos de un plan trabajar o de un bolsón de comida. ¿Cuántos hablarían acá de la patria, de la honestidad, de la trayectoria o incluso del sacrificio? Realmente es una vergüenza escuchar acá hablar del sacrificio. No todos los diputados, no todas las diputadas, no todos los senadores, no todas las senadoras somos iguales. Acá hay, por suerte, excepciones. Acá hay quienes denuncian la verdad de lo que está ocurriendo. Y en esa verdad, digamos, el país está en una encrucijada terrible, con una crisis económica, social, política e institucional de carácter prácticamente terminal. De esta situación que sufre la mayoría de nuestro pueblo no se saldrá con cosméticos, ni con gatopardismo, ni con abstenciones, ni con acuerdos espurios. En nuestro caso votamos en contra y para eso hemos llegado a esta banca, para expresar oposición, para decir que lo conocemos muy bien a Eduardo Alberto Duhalde. No era el vicepresidente de Carlos Saúl Menem, no fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde quedó un desastre y una provincia fundida. Es que no conozco acaso mi provincia, donde sigo viviendo. No conozco José León Suárez, no conozco el partido de San Martín, supuestamente capital nacional de la industria. No conozco la trayectoria de los ministros de la producción que nos colocaron. No sé que está todo fundido y eso se llamó en la provincia de Buenos Aires, entre otros nombres, Eduardo Alberto Duhalde. Entonces, ¿cómo podríamos? Por favor, silencio en la barra. Votar por favor, perdóneme, diputada. Abstenernos. Perdóneme, diputada. Les recuerdo a los señores de la
la barra que la única forma de manifestación es a través de los aplausos. El pueblo trabajador y los sectores medios agredidos por el sistema reclaman cambios profundos en todas las esferas y para ello es necesario un mecanismo que garantice el debate más amplio y la real participación de las mayorías. Por todo esto, propugnamos que además de elecciones generales, se convoque a una Asamblea General Constituyente que reformule el sistema político caduco y cuestionado e incorpore los cambios económicos y sociales que realmente garanticen los derechos esenciales. Por favor, a la barra, que queremos escuchar al orador, por favor. De la devaluación y estamos en contra de la dolarización. Les agradezco que me aplaudan tanto. Estamos por una declaración soberana del no pago y por la ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Será entonces que la izquierda crece como realmente lo creo yo. Estamos por la nacionalización. Por favor, perdón, señor diputado. Estamos por nacionalizar el comercio exterior. Estamos por reestatizar las empresas privatizadas. Pero como hay hambre en la calle, hambre, diputados, hambre, senadores, hay hambre. Estamos por la entrega urgente de bolsones de comida a los sectores populares. Pero estamos hartos de las manzaneras. No queremos que cambien el bolsón de comida por la afiliación. Estamos por la prohibición de la barra. Suspensiones hasta que haya pleno empleo. Estamos por un subsidio de empleo reclamado por millones de trabajadores, piqueteros y expresado de múltiples formas por los sectores populares. Estamos por la suspensión de los cortes en los servicios públicos. Señores diputados, señores senadores, hay quien le han cortado el agua privatizada y no puede ni siquiera tomar agua. Estamos por la suspensión de los remates, de las ejecuciones, los desalojos de vivienda y pequeños productores. Y estamos también por las medidas para devolverle lo que se le robó al pueblo, la efectiva anulación del recorte salarial del 13%, la libre disponibilidad de salarios, jubilaciones y depósitos de los pequeños ahorristas, el pago en fecha de los salarios y aguinaldos en pesos. ¿Y de dónde sale esta plata? Lo voy a decir para los que dicen no propuso nada. Sale de un impuesto a los grandes grupos económicos, a las empresas privatizadas, a los negocios financieros y de la recuperación para el Estado, de los aportes a la FJP, porque esos aportes son de los aportantes y el Estado debe garantizar que las privatizadas a FJP no se los roben. Estamos por todas estas cosas, estamos por votar. Nos llena de indignación que quienes hace pocos días atrás argumentaban que había que votar, ahora sin ponerse ni siquiera rojos de vergüenza, ni haber traído la careta, nos vengan a decir que está bien votar en el 2003. El pueblo nuestro quiere votar, claro que sí, porque entre otras cosas, nuestro pueblo está harto del Partido Justicialista, harto de los radicales, harto del prepaso. Es mentira. Por favor, silencio en las barras. Es mentira que el 14 de octubre triunfó el Partido Justicialista. Señora diputada, le pide una interrupción la senadora por Misiones. Triunfar no es ganar. Señora diputada, le pide una interrupción. Sacaron más de 2 millones de votos menos y la izquierda en todo el país. Por favor, silencio en la barra. Muchas gracias. Gracias, señoras diputadas. Tiene la palabra la diputada Alicia Castro. Antes de hacer uso de la palabra, señor presidente, le voy a rogar que haga silenciar a la barra y que tampoco usen el aplauso como una señal de repudio y que en ese caso usted debiera desalojar a las barras. ¿Puedo contar con esa seguridad? Va a contar con esa seguridad. En este momento las barras están en silencio y yo le he dicho que la única expresión de aprobación es el aplauso. Obviamente, si se la trata de interrumpir a usted, yo voy a hacer que se guarde el orden en el recinto. En el caso de que lo vuelvan a usar, yo voy a descontar todo ese tiempo que estén aplaudiendo. Creo que la Argentina no está para Perdóneme, el único que descuenta el tiempo es el presidente. Muy bien.
Señor presidente, la ciudadanía argentina y también el mundo está atento a las decisiones que se tomen en esta nueva Asamblea Legislativa convocada para reemplazar al presidente renunciante que se había comprometido a convocar a elecciones el próximo 3 de marzo, porque según consensuó esta Asamblea ese sería el modo de legitimar a un presidente que necesita gran fuerza y apoyo social para tomar las medidas imprescindibles para cambiar este modelo. ¿Qué nos dijo a nosotros, representantes del pueblo, la voz de trueno del pueblo argentino que se hizo oír en todo el mundo en la noche de la Resistencia y el día de furia del 19 y 20 de diciembre? El pueblo argentino, señor presidente, dijo claramente basta, no solo al gobierno que traicionó sus compromisos y sus promesas, no solo al gobierno que continuó con el sistema económico, político y social del gobierno anterior. El pueblo argentino dijo basta a la politiquería. E insisto con lo mismo que dije en la asamblea anterior, no a la política, porque es el pueblo el que nos ha dado una gran lección de política cuando se sacó de encima al gobierno de los traidores. Pero sí el pueblo le dijo claramente que no a la tranza, le dijo que no a los acuerdos, le dijo que no a cuestiones como esta, que de una semana para la otra cambia la promesa de la elección por un contubernio entre la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Partidos que ninguno de los dos han estado a la altura de la crisis de la Argentina. Señor presidente, con modestia, pero con firmeza, a través suyo, le voy a hacer a todos nuestros colegas una propuesta. Una propuesta que intenta resumir el sentido común. No es el pueblo que derrocó al gobierno de la Alianza quien debe elegir a quien lo suceda. No es este un pueblo que reclama participación, el pueblo que merece participación. ¿No es ese el mandato que nosotros tenemos? Sin embargo, hoy nos encontramos acá, como dijimos antes, con un contubernio y con que la decisión ya fue tomada por las cúpulas partidarias de los partidos mayoritarios. Y no nos extraña, nos duele, pero no nos extraña porque está en línea con el Pacto de Olivos, está en línea con el acuerdo que produjo la reforma laboral con coimas en el Senado, está en línea con el acuerdo de los partidos mayoritarios que permitieron que se votara la horrorosa ley de déficit cero que condenó a los argentinos a la estrategia de la desigualdad, donde decidieron los partidos mayoritarios que la crisis de la Argentina la pagan exclusivamente los que menos tienen. Este es un nuevo pacto y será dado a la sociedad como lo nombre. Acá, señor presidente, nuevamente nos encontramos con quienes tienen veleidades de mayoría o de primera minoría, y me someto a los números de la elección del 14 de octubre para un dato que la gente conoce muy bien, que el único partido mayoritario en la Argentina, el único que suma adeptos, el único que tiene organización creciente, es el Partido de la Bronca. No digan que eligen a Duhalde porque tuvo más votos, porque entonces van a tener que elegir como presidente de la Nación al pajarito Clemente, que es lo que votó la gente. Entonces dejemos en manos de la gente que elija al sucesor del gobierno que la gente derrocó. ¿O acaso lo derogaron ustedes, señores diputados y senadores, que por el contrario le apoyaron todos y cada uno de los instrumentos del modelo que terminó con el gobierno saliente en helicóptero? ¿Quién es el candidato que han elegido ustedes? Voy a dar exclusivamente datos objetivos. Es efectivamente el vicepresidente de Menem,
Es quien en ausencia de Menem firmó el decreto de privatización de Aerolíneas Argentinas. Es quien cuando ingresó a la gobernación en la provincia de Buenos Aires había el 6,5% de desocupación. Por favor, silencio. Había el 6,5% de desocupación, no le gustan las estadísticas a la barra. Y cuando terminó... Por favor, diríjase a la presidencia, no a la barra. Sí, presidente, disculpe. Y cuando terminó su mandato en la provincia de Buenos Aires había el 17,5% de desocupación. Había ya para entonces en la provincia de Buenos Aires 2 generaciones de desocupados. La industria estaba desmantelada y hasta los recursos naturales importantísimos como la pesca en la costa de la provincia de Buenos Aires, y estoy hablando del tercer commodity del mundo, la pesca, había sido desmantelada y agotada. Para elegir a un candidato, señor presidente, sobre todo un candidato cuya plataforma no conocemos, cuya propuesta ni nosotros ni los ciudadanos pueden evaluar, para conocer a un candidato como para buscar a cualquier persona para un puesto, tenemos que saber lo que hizo antes, tenemos que conocer su currículum. Entonces, a modo de ejemplo, haría solamente 2 preguntas para saber qué hizo Duhalde para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses y que, por ejemplo, en los trenes privatizados, en lugar de viajar como ganados, viajaran como personas. ¿Qué hizo Duhalde para evitar que los peajes fueran confiscatorios en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué hizo Duhalde para promover la industria nacional? ¿Qué hizo para generar empleo? ¿Qué hizo para combatir la exclusión social? ¿Qué hizo para evitar el hambre, la miseria, la decadencia, la inseguridad, la violencia? Por favor, silencio en la barra. Yo les quiero recordar a los señores que se encuentran en la barra que esta presidencia va a garantizar la libertad de opinión y que cuando alguien en la barra no esté de acuerdo con lo que se está diciendo puede retirarse. Pero acá cada uno puede expresar en el marco del reglamento cómo quiera expresarse. Sí. Gracias, presidente. ¿Qué hizo Duhalde en suma para evitar el dolor, la pena y la humillación de los millones de pobres que se sumaban durante su mandato al dolor de ser pobres en la provincia más rica de la Argentina? Duhalde, en suma, no supo, no quiso o no pudo, para usar una terminología de la derrota que le gusta usar al doctor Alfonsín, perteneciente al partido que nunca termina un gobierno y que acaba de celebrar un nuevo acuerdo para elegir al presidente. Quien no pudo hacer nada en la década pasada, ¿por qué estaría en condiciones de hacerlo ahora, cuando en la Argentina estamos viviendo la crisis más fuerte desde el año 1930? Creo desde mi punto de vista que no es el candidato adecuado, pero no soy yo la que tengo que decidir. Yo solamente he traído datos objetivos, pero sí tiene que decidir el pueblo que derrocó al gobierno de la Alianza. Creo desde mi punto de vista, señor presidente, que Duhalde es más de lo mismo y que pertenece al pasado de la política y al partido del ajuste. El Frente para el Cambio no votará la propuesta acordada entre el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, y hemos propuesto un proyecto que le ruego que ponga a consideración, es el proyecto 7633 para convocar a elecciones. Estoy de acuerdo con la diputada Carrió que el 3 de marzo es un plazo muy corto y simplemente hemos usado esa fecha de referencia porque fue el compromiso que asumió esta Asamblea mayoritariamente hace solamente una semana, pero estamos dispuestos a cambiar y extender esos plazos tanto como sea necesario hasta lograr un consenso. Creo definitivamente que es mejor 120 días y aún mejor 150 días para que hubiera candidatos que pudieran y que quisieran confrontar sus propuestas. Ratificamos la urgencia de que haya un acuerdo multipartidario y multisectorial donde cada uno asuma un nuevo rol con responsabilidad, con patriotismo en torno a un objetivo
consensuado, generar empleo y combatir la exclusión social. Ratificamos que este Parlamento tiene y debe y puede hacer un plan transitorio de emergencia que suspenda efectivamente el pago de la deuda y de los intereses de la deuda, que se ocupe de implementar el seguro de empleo y formación ratificado por el voto popular de más de 3 millones de ciudadanos y que sirve para que no haya hogares en situación de pobreza y además para reactivar la economía. Hay consenso para que haya una política tributaria distinta, que paguen más los que más tienen y hoy no pagan en la Argentina. Por ejemplo, ¿por qué a nadie se le ocurre que pague a Urnequian los 250 millones de dólares que le debe al Estado mientras los jubilados no pueden consumir un remedio que necesitan para sobrevivir? Este tipo de ideas, digo, simples, llanas, señor presidente, que podemos compartir con cualquier ciudadano de a pie. Creo que hay que eliminar de inmediato las restricciones sobre los salarios, que evidentemente no están destinados al ahorro, sino que tienen carácter alimentario. Y creo que hay que eliminar inmediatamente la confiscación que se ha hecho de los depósitos de los ahorristas, violando claramente el derecho de propiedad protegido por la Constitución Nacional. Señor presidente, no voy a referirme a esta confiscación con el término bonachón del corralito, porque además el corralito parece una palabra hasta agradable por la connotación de los corralitos de los niños, tal vez. Si un ciudadano común entrara a un banco y le saca dinero al banco, se trata de un robo. Pues bien, simplemente si es el banco el que se queda con el dinero de un ahorrista, se trata también de un robo. No hablemos de corralito, estoy hablando del robo que ha perpetrado el sistema financiero. Nosotros tenemos también que abocarnos rápidamente, porque si no va a haber inflación, señor presidente. Tenemos que abocarnos rápidamente a desdolarizar las tarifas de los servicios públicos privatizados, que es evidentemente lo que vino a evitar rápidamente y descaradamente Felipe González y el canciller Piqué, porque quieren seguir teniendo las mismas tasas escandalosas de retorno en dólares que no tienen en ninguno de los países centrales, ni Telefónica, ni Telecom, ni las petroleras, ni nadie. Tarifas que les han asegurado los legisladores y los gobiernos de la Unión Cívica Radical, de la Alianza y del Partido Justicialista. Y tarifas que este Parlamento puede modificar y especificar para defender a los argentinos de la inflación. Tenemos que sancionar un nuevo paquete de leyes antimonopólicas. Tenemos que sancionar un reglamento para que la aduana funcione. Y en suma, tenemos una serie de proyectos, concretamente 36 proyectos para financiar al Estado con recursos genuinos que hemos presentado en los últimos 4 años y para los cuales hemos pedido una sesión extraordinaria, además de para reemplazar a los miembros de la Corte y para hacer un juicio político a Domingo Felipe Cavallo. Señor presidente, señora redondeo. Diputada, termina su tiempo. Redondeo. Por favor. Somos los representantes del pueblo, ni más ni menos que los representantes del pueblo, pero solo los representantes del pueblo, los que estamos reunidos en esta Asamblea Legislativa. Somos los representantes del pueblo argentino, señor presidente, que es el que encabezó la lucha y la liberación contra España en América Latina. Somos los representantes del valeroso pueblo argentino que resistió durante 3 años a los invasores ingleses. Y por suerte, con orgullo, podemos decir hoy que somos los representantes del valeroso pueblo argentino que el 19 y 20 de diciembre del año pasado le dijo basta al sistema financiero y a los gerentes que había en el poder político y derrocó un gobierno. Somos los representantes de ese pueblo y nos tenemos que poner a la altura de ese pueblo. No podemos ponernos por encima. No somos quienes para elegirles un presidente de prepo. Somos quienes humildemente solamente tenemos que convocar a elecciones en un plazo que permita que los ciudadanos juzguen
las mejores propuestas, las mejores mujeres, los mejores hombres para sacar a la Argentina de una crisis tan profunda. Señor presidente, con humildad y con respeto, eso es lo que el pueblo merece. Este pueblo merece un nunca más del gobierno de los políticos. Este pueblo, señor presidente, estoy convencida, merece por fin un gobierno del pueblo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.